Ok, muy bien. Vamos a comenzar en virtud de la hora. Agradecer nuevamente a quienes asisten, quienes se encuentran hoy día con nosotros, para este webinar que también va a quedar disponible en plataforma para ustedes. Posteriormente, al término de la sesión, quienes quieran contar con la presentación nos pueden escribir directamente a Fran o a mí y de esa manera, ¿cierto? Se las hacemos llegar por correo. Eso no tiene ninguna dificultad. Así que muchas gracias nuevamente. Me voy a presentar inmediatamente en este webinar que hemos llamado Gestión Estratégica y Datos. Vamos a mirar, como decía recién, de una manera preliminar. ¿Y por qué digo preliminar? Porque todos estos temas son áridos de pronto de tratar, pero vamos a tratar de hacerlo entretenido, que podamos ver cómo se reflejan sus organizaciones o sus propios proyectos en este proceso, en términos de cómo llevar a la organización, también podría ser, ¿cierto?, a mi proyecto, a ese siguiente nivel, sin perder el rumbo, en definitiva, ¿cierto?, con una dirección. Eso es lo que queremos decir. Y decimos, bueno, también un proyecto, porque perfectamente ese proyecto puede ser pasar desde una idea hasta la materialización, en definitiva, ¿cierto?, de lo que es esa idea. Así que me presento muy brevemente. Yo soy Mario Morales Parraque, soy socio de lo que es consultoría y advisory consultoría y estrategia, perdón, de CCL. Trabajo también, ¿cierto?, con una empresa consultora que se dedica, ¿cierto?, al tema proyecto y que tiene proyectos tecnológicos, que tiene, ¿cierto?, alianza con CCL. Soy ingeniero civil industrial de formación preliminar y bueno, luego me he ido formando y trabajando en el ámbito de la estrategia. Me ha tocado trabajar sistemáticamente con organizaciones en el ámbito de lo que son las estrategias y el desarrollo de sus negocios, que es en definitiva lo que vamos a estar conversando hoy día. Así que déjeme partir por la pregunta clásica en términos de plantearlo así. ¿Cómo te imaginas o cómo imaginas tu empresa, o puede ser, como decía recién, tu proyecto en 3 o 5 años? Esto no es muy distinto a lo que pudiésemos decir es el desarrollo que podemos tener como personas, ¿no? De qué manera como personas también somos capaces de proyectarnos a los próximos años, 3 años, 5 años, bueno, puede ser un año también, ¿no? Pero ¿cómo imaginamos la organización o el proyecto en ese periodo? Es una pregunta que por supuesto es reflexiva y no vamos a resolverla hoy, sino que lo interesante es dejarla y que ustedes estén sistemáticamente dándole vuelta a esa pregunta. ¿Cómo se la imaginan en 3 años, en 5 años? Como digo, no solo la empresa, porque puede que no tengan hoy día una empresa, pero sí puede que tengan un proyecto. Y si tienen una empresa, bueno, con mayor razón deberían poder hacerlo. Entonces, el siguiente nivel, ¿cuál será? ¿No? O sea, en el fondo, ¿cómo pasamos desde una organización, empresa, ¿verdad?, que es de un tamaño mediano, chico, o un tamaño grande, a un tamaño muy grande? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Cómo la paso a ese espacio en un entorno donde hoy día las organizaciones se ven sujetas a una serie de dificultades por los entornos competitivos en los cuales estamos, por lo que ocurre en términos normativos? eh, y en definitiva, ¿cierto? Vivimos en esa mirada que decimos, bueno, es tremendamente volátil lo que está ocurriendo en términos económicos, en términos de negocio. Y el pasar a ese siguiente nivel debería darnos un pequeño espacio para que ustedes y sus organizaciones hicieran esa reflexión. Digo, lo pudiésemos hacer ahora, ¿cierto? Un minuto, pero creo que eh, no sacamos nada con dar un minuto, 5 minutos, cuando es un proceso reflexivo que debería ser largo. Pero sí hay que dejar la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos la empresa, el proyecto en 3 o 5 años? O uno, al menos, ¿no? Que es una pregunta que no busca pensar, bueno, en qué voy a vender el próximo mes, ni cómo voy a pagar el incendio que tengo, ¿no? Sino que realmente esa proyección de organización que sale de la situación habitual de estar operando y gestionando las empresas, ¿cierto?, con todos sus bemoles, ¿no? Los datos en general muestran que menos del 20% de los empresarios hacen esta pregunta.
eh, y mi currículum, porque no lo revisé, ¿cierto? Largamente, solo dije, soy ingeniero civil industrial, me dedico, ¿cierto?, al tema de la consultoría. También hago bastantes temas en el entorno de la investigación, saber cuáles son las tendencias, qué es lo que viene ocurriendo, es un tema importante desde el punto de vista más académico, pero para poder llevarlo luego a la consultoría. Y como digo, los datos muestran que menos del 20% de los empresarios se hacen la pregunta. Y bueno, y a veces se hace la pregunta, pero el proceso de análisis puede ser a lo mejor poco estructurado, puede ser de pronto a lo mejor no riguroso, y por lo tanto, ¿cierto? No se sale a lo mejor de simplemente quedarse con la inquietud, porque no es solo hacernos la pregunta, sino que de qué manera a partir de la pregunta realmente apuntamos a este proceso constructivo. Entonces, ese siguiente nivel, insisto, ¿no? Es decir, bueno, desde pasar de lo que hoy somos a pensarnos, ¿cierto? Como una organización que va avanzando en este proceso, pasa a ser una pregunta relevante. Y en eso pudiésemos decir, bueno, me la imagino realmente como una empresa robusta, como paso, ¿cierto? Desde una empresa que hoy día a lo mejor tengo una posición interesante, tengo una organización, ¿verdad?, que genera a lo mejor un buen resultado. ¿De qué manera me la imagino en el futuro como una empresa poderosa? Pero también ocurre muchas veces que los empresarios en este proceso que me toca hacer, eh, no están necesariamente pensando en que su negocio crezca demasiado. Siempre es bueno crecer, ¿verdad? Por ahí se dice, si no se crece, se muere. Bueno, también se puede sostener, eso no es tan verdad. Una empresa también se puede sostener en términos de un tamaño, pero muchas veces también ocurre que a cierto nivel los empresarios están buscando, bueno, cómo traspaso la sociedad a mis herederos o también puede ocurrir de qué manera logro que mi empresa me permita funcionar, pero también tener una vida. Muchas veces también ocurre que cuando uno mira históricamente procesos evolutivos de organizaciones, se miran y dicen, cuando mi empresa era más pequeñita, yo tenía una rentabilidad similar o ganaba, ¿cierto? Algo similar o incluso a veces un poquito más, y además tenía una buena vida. Tenía una vida, ¿cierto?, donde podía participar con mi familia, tenía una vida que no es tan estresante como la de hoy. Pueden haber distintos objetivos, ¿no? Desde crecer la empresa, desde traspasarla, venderla, o simplemente que sea un elemento de sustento que me permita tener una vida como la que deseo, ¿no? Esos son eh, distintos caminos que pueden haber. Por lo tanto, esto no va solo de pensar en que la empresa tengo que hacerla crecer de una manera importante. Lo relevante sí es que no vaya a ocurrir que ese transcurso del camino, ¿cierto?, lleve desde la empresa que somos hoy, que a lo mejor cierto está sana, a una empresa que más bien está enferma y que se empieza a enfermar por distintos motivos. Y esos motivos son los que finalmente hay que descubrir y hay que evitar. Yo siempre lo digo así, ¿no? Las empresas son muy parecidas a las personas. Las personas, cuando nos sentimos bien, nos sentimos sanos, no vamos al médico. Las empresas de pronto se sienten bien, se sienten sanas y no hacen procesos de análisis en términos de realmente mirar críticamente cómo se encuentran. Y de pronto pasa el tiempo y aparece un síntoma que nos hace ver y decir, ¿sabes qué? Aquí algo puede estar funcionando mal. Y claro, como vamos a ver hacia el final, había una fisura que en el tiempo se transformó en grieta. Y esa fisura que en el tiempo se transformó en grieta pasa a ser un elemento que muchas veces lleva a las organizaciones a un camino sin retorno. Y bueno, por eso ocurre, ¿no?, que la gran mayoría de las empresas, luego del quinto año, comienzan a desaparecer sistemáticamente y no se sostienen en el tiempo. Entonces, un poco, ¿cierto?, lo que vamos a hablar apunta hacia allá. ¿De qué manera nos imaginamos esa organización en los próximos 3, 5 años? Digo, proyecto también, y preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo para tener la empresa que cada uno quiere o el proyecto que cada uno, cada una quiere? Eh, Sin dejarlo al azar, sin dejarlo a la suerte, ¿no? Que es lo que lamentablemente, como les decía yo recién, la mayoría de las veces ocurre. Porque no hago el proceso reflexivo, menos del 20% hace el proceso reflexivo y ese proceso reflexivo en general no se hace de manera apropiada y que termina ocurriendo que quede sometido a los avatares de lo que vaya ocurriendo con la economía, de lo que vaya ocurriendo con la competencia. Vamos viendo, ¿cierto?, a qué resultado llegamos. Ya veremos, ¿no?, lo que viene. Ahora,
en esto decimos, en términos de cómo llamamos esta primera sesión, ¿no? Gestión, estrategia y datos, claro, porque en concreto una organización, y acá miremoslo un poco caricaturescamente, necesita que alguien lleve bien tomado el timón, sin duda, ¿verdad? Pero para llevar bien tomado el timón y darle esta dirección, que en definitiva pudiésemos estar queriendo tener, eh, tenemos que ser capaces de mirar qué es lo que tenemos en la ruta. Déjenme aquí admitir una persona qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos en la ruta, eh, cuáles son las dificultades que pueden aparecer, ¿verdad? Y simultáneamente tener algo más que lo que mi ojo me pueda llevar a ver. Es lo que llamamos, cuando hacemos estrategia, vigilancia estratégica. Ya vamos a meternos en el tema, pero cuando estamos de alguna manera definiendo una dirección y llevando el timón para eso, tengo que ir viendo, por supuesto, qué aparece en el camino porque muchas cosas no las voy a haber previsto y no las puedo anticipar. Pueden aparecer baches en ese camino que además requieren, como decíamos recién, ¿cierto?, de no solo estrategia, sino que también de datos y coloco de alguna forma una brújula en términos de que nos puede orientar y decir cómo vamos en este camino, ¿no? Si estamos realmente yendo en la dirección que quisiéramos. Por supuesto, ¿verdad? Debe haber puesto un mapa también como imagen. El mapa es finalmente lo que vamos a intentar construir. En ese proceso finalmente vamos a ir. Y como digo, las organizaciones, claro, ustedes me dirán, y siempre ocurre, ¿no? Que tiene alguien que lleva el timón, por supuesto, que lo lleva. Sin embargo, esa ruta no necesariamente está trazada, y por lo tanto, al no estar trazada, dicho de alguna manera, cualquier camino sirve, porque no tengo trazada la ruta y voy viendo qué es lo que va pasando durante ese recorrido y en la medida que van apareciendo dificultades, entonces esas dificultades las voy intentando sortear. No anticipadamente, sino que cuando ya las tengo encima. El ejemplo clásico, ¿verdad?, de lo que fue el Titanic, un poco eso, ¿no? No haber tenido el instrumental, la mirada, y cuando ya vi el obstáculo muy encima, bueno, finalmente fue un poco tarde. Ocurre lo mismo con las organizaciones. eh, Cuando hay fisuras que pude haber descubierto hace un año atrás, y ya un año después se hizo tarde. Me ha tocado enfrentar situaciones con organizaciones que han sido complejas, que han terminado en procesos de cierre, porque ese también es un elemento que se debe planificar, que se debe ordenar, que se debe identificar a tiempo. Si soy capaz de darme cuenta hoy día que ya no tengo vuelta de aquí a un año, bueno, es muy distinto comenzar a trabajarlo ahora que comenzar a trabajar eso en un año más. Por eso, eh, esto de preguntarnos cómo queremos estar en 3, 5 años más, depende, por supuesto, del escenario en el cual hoy me encuentro para poder recorrer finalmente ese camino. Y bueno, decíamos, ¿verdad? Sin perder el rumbo, ¿no? Pero sin perder el rumbo significa que tengo un rumbo trazado. E insisto, ese es el proceso que en concreto no existe, ¿no? Y ahí la reflexión tiene que ser profunda en términos de preguntarnos si realmente tenemos ese rumbo trazado y si tenemos los instrumentos que nos puedan ayudar a caminar por ese camino. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, si esto es tan importante para cualquier organización, como pudiese ser para nosotros como personas, ¿no? En términos de ir a un chequeo médico que nos diga cómo estamos en términos de salud, que en general eh, lo hacemos, a no ser que nuestro tiempo, ¿cierto?, nos coma significativamente y finalmente no lo hagamos y lamentablemente ocurra que cuando vamos ya es un poco tarde, cuando se pudo haber resuelto el problema oportunamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto hacer una pausa para revisar cómo vamos? Y eso cuesta, ¿no? Porque en el fondo es decir, bueno, me está comiendo el día a día y las organizaciones funcionan un poco así con sus dueños ejecutivos en términos de que tenemos que mantener como malabaristas los palitroques arriba sin que se nos caigan eh, y pasa a ser un elemento estresante, complejo. Por otro lado, ¿cierto? Observamos muchas veces caricaturas, por supuesto,
organizaciones que tienen todo para funcionar apropiadamente, pero no se dan la pausa a ver cómo estructurar sus procesos, cómo estructurar sus estructuras organizacionales, el uso de las tecnologías y corren con la bicicleta al hombro. Que evidentemente la lógica es decir, oye, hagamos una pausa, bajemos la bicicleta, miremosla, observémosla y subámonos arriba de la bicicleta para poder caminar, recorrer este camino más rápido. Pero ocurren esos elementos que el corto plazo finalmente nos termina comiendo la mirada de mediano y largo plazo y por lo tanto, ¿cierto? No, lo, no nos damos el tiempo para poder revisar esto, como digo, del cómo vamos. Y otro elemento que hoy día está muy presente y que también bueno, es muy importante son las rigurosidades o los requerimientos que están teniendo las empresas en términos de temas de cumplimiento. Y claro, ahí sí decimos, bueno, cuando me están obligando a algo, tiendo a comportarme de una manera tal de intentar resolverlo. Claro, el compliance se ha puesto muy de moda, han aparecido, ¿cierto? Muchas normativas de las más famosas en último tiempo y que probablemente todos han hecho algo, tiene que ver, por ejemplo, con Ley Karim, pero viene una serie de otras que en realidad tienen un efecto, un impacto de negocio mucho más potente que esa y que a lo mejor no las estamos viendo. Hoy día hay una nueva ley de delitos económicos que pasa a ser un elemento muy importante en términos de cómo se gestionan las organizaciones y, déjenme decirlo así, ¿no? Lo que está penado y lo que no está penado por la ley. Hoy día se tipifican delitos en torno, ¿cierto?, a lo que es el tema económico, el rol que tienen los directorios en las organizaciones, las responsabilidades que tienen los directores. Viene ya está en proceso, ¿no? Todo lo asociado a ley de protección de datos. Eh, Estamos en un mar de situaciones y de normativas que nos obligan, de pronto, y cuando llega la obligación, ahí nos preocupamos. Bueno, por eso es que, bueno, CCL, que tiene su base muy fuerte en torno a lo que es la auditoría, los tributarios, ¿cierto? Lo contable, versus ¿cierto? Lo que a mí me toca hacer, que tiene que ver más con el desarrollo del negocio. Eso, lo primero que mencioné, está muy en el mundo del cumplimiento, ¿no? Claro, si alguien dice, tengo un requerimiento de servicio de impuestos internos y por lo tanto necesito a alguien que me apoye porque me van a hacer un giro, claro, necesito ayuda para poder ver de qué manera defiendo una posición y de qué manera, ¿cierto? Bueno, busco la manera más eficiente de que se pague lo que corresponda. Claro, eso tiene que ver con el mundo del cumplimiento. Pero no es el mundo del desarrollo. El mundo del desarrollo es un mundo que normalmente, eh, no voy a decirlo, no quiero, bueno, sí es más o menos, ¿no? Tendemos a dejarlo en segundo lugar, a veces lo abandonamos incluso, y como digo, más bien vamos pensando o esperando que en el camino se vayan resolviendo las cosas. Y por lo tanto, se ve un futuro difuso, no lo veo, ¿cierto? Está como lejos, detrás de las nubes, es algo teórico, conceptual, cuando en realidad pasa a ser algo fundamental, ¿no? Para el desarrollo de una organización. Si una organización no se preocupa del futuro, bueno, posiblemente va a estar sujeta a lo que ocurra, simplemente, y de pronto puede ocurrir que llegue alguna norma que me ataca y me afecta. Y los cambios globales, déjenme mostrar esto así de una en términos de imagen, los cambios globales han llevado, déjenme mostrar un par de cositas, ¿cierto?, en torno a esto, a que en el tiempo se dice, pensando en los años, ¿verdad?, en términos de que nosotros estamos por aquí hoy, la manera como las organizaciones fueron adaptándose a los cambios fue radicalmente distinta a lo que ocurrió antes de que aparecieran las redes sociales a después que aparecieron las redes sociales. Cuando aparecieron las redes sociales, por ahí por los años fines de 90, 2000, eh, la teoría dice que la adaptabilidad, esta flechita, ¿no? La capacidad adaptativa que tenían las empresas a los cambios tecnológicos era una eh, tasa razonable en términos de que lograban adaptarse. Es en el fondo nos tirábamos vientito, por así decirlo, no estamos tranquilos en términos de lo que es esa adaptabilidad. Eh, Sin embargo, bueno, la ley de Moore nos dice que la capacidad de procesamiento, de almacenamiento, esto se duplica cada 2 años, hay toda una discusión al respecto, pero bueno, más o menos, ¿no? Es que esto cambia radicalmente. De manera brutal ocurrió un cambio cuando aparecen las redes sociales. Y de ahí hacia adelante viene un desarrollo donde lo tecnológico
avanzó tan rápido que hemos sido incapaces de adaptarnos. Y hoy día, claro, ¿verdad? Hace un año y medio atrás no hablábamos de inteligencia artificial como estamos hablando hoy día y el impacto que tienen en los negocios. Eh, pero el efecto en concreto ocurrió cuando aparecen las redes sociales que empiezan a modificarlo todo. Empieza el consumidor a tener información que antes no tenía y por lo tanto se empiezan a identificar problemas que antes no se visualizaban. Por supuesto que le hace bien a la sociedad que eso ocurra, pero las organizaciones no se adaptaron y hoy día que viene, por ejemplo, esto que le mencionaba, ley de protección de datos, la pregunta es, ¿cómo me va a pegar a mí la ley de protección de datos? O ¿cómo me va a pegar las sanciones que hay en torno, ¿verdad?, a esta ley de delitos económicos y medio ambiente, ¿no? Que se llama medio ambiente también, ¿cómo me va a afectar en los temas ambientales? ¿Qué tengo que hacer? Hay elementos que claramente van a hacer que algunas organizaciones puedan seguir existiendo y otras no, más allá de los problemas complejos que tenga cada industria, ¿no?, en la cual estamos. ¿Qué es lo que está pasando en esa industria? Va a ser un elemento fundamental. ¿Cuáles son aquellas anormalidades, que hoy día parecen anormalidades, que están apareciendo, que están haciendo cambiar lo normal que era? La manera en la cual hoy día la gente se comunica, bueno, las propias redes sociales, la alimentación, la vestimenta, el uso de los vehículos, los combustibles. Estamos llenos por todos lados de cambios que están haciendo pasar del paradigma en el cual estábamos a irse a otro. El ejemplo clásico que siempre se menciona es cómo desapareció Kodak con el tema de las máquinas fotográficas, ¿verdad? Más que las máquinas fotográficas, los rollos, ¿verdad?, fotográficos, o lo que le ocurrió a Blockbuster en su minuto, ¿cierto?, con Netflix, y de esa manera cómo van cambiando, ¿cierto?, las formas de hacer las cosas. Lo que cambió en el mundo, la pandemia, en términos de que hoy día estamos de manera mucho más habitual en estas instancias. A mí me toca hacer clases en varias universidades y hoy día la mayoría de las clases que hago son online. Antes de pandemia eso era bastante impensable que fuese más lo online que lo presencial. Era fundamentalmente presencial. Bueno, van ocurriendo cambios en comportamientos, van ocurriendo cambios en preferencias, que es importante poder ir mirando y estamos insertos en eso, ¿cierto?, con nuestros propios problemas en las organizaciones. Por otro lado, estos cambios globales eh, vienen apareciendo aceleradamente, lo decimos así, ¿no? Exigencias crecientes que crecen rápidamente, es decir, crecientes y que además crecen en ese crecimiento, que lo trato de mostrar acá, ¿no? Eh, Años atrás, años 80, ¿verdad?, cuando yo todavía estaba estudiando en la universidad, los periodos de estabilidad y ajuste eran más largos. ¿Por qué? Porque los cambios eran en tiempos mucho más prolongados. Y por lo tanto, ¿cierto? Había un periodo de ajuste importante donde el cambio era pequeño o no tan grande comparativamente como lo vemos hoy día, ¿no? Era un cambio que me llevaba a un nuevo periodo de ajuste que cada vez era más corto y los cambios eran significativamente más grandes. Es decir, es como que tenemos que subir una escalera donde los peldaños cada vez son más angostos, pero son más altos. Y eso es lo que nos está pasando, ¿no? Y de pronto, insisto, las normas o lo que aparece o los cambios no los observamos porque estamos abatidos con lo que es nuestro negocio y mirar, ¿cierto?, el día a día y correr, como decíamos recién, con la bicicleta al hombro o estar intentando que mantener, ¿cierto?, todas las pelotitas, ¿cierto?, en el aire sin que se nos caiga ninguna. Ese es el proceso en términos generales que viene ocurriendo. Por supuesto que cada una de estas cosas tiene una explicación. ¿Cuáles son los cambios que están ocurriendo? ¿Cómo están golpeando? ¿Cómo está golpeando a las distintas industrias? Y nosotros mismos, ¿cierto?, nos vamos dando cuenta de que de pronto aparecen normativas que hay que atender, que ni siquiera las hemos visto como oportunidad desde el punto de vista de la consultoría. Y tampoco las han visto necesariamente las empresas. Nos encontramos, por ejemplo, la semana pasada con que hay una normativa que está regulando el que las empresas que dan crédito tengan que tener mecanismos de información permanente a la CMF respecto a los sujetos de crédito y cambió la norma para actualizar esa información. Es decir, de alguna manera se va a regular esto que en los años 2000
2010, 2015, 2020, todavía a lo mejor un poco ocurría en términos de que la información al no estar en línea, cuando las personas querían invertir en temas inmobiliarios, iban a dos, tres bancos y pedían simultáneamente créditos. Eso se va a terminar. Y se está, evidentemente, ¿cierto?, regulando. Entonces, a eso me refiero con cambios que vienen rápidamente. Ley de transformación digital, bueno, son múltiples, ¿no? Distinta a la ley de protección de datos. Entonces, claro, aquí vienen algunas preguntas que pudiesen ser vitales en términos de poder preguntarse para cada negocio, ¿qué estoy haciendo en torno a lo que son productos y mercados? Y fíjense aquí, quise colocar esto simplemente para dar un ejemplo de lo múltiple, de lo variado que es la cantidad de miradas variables que hay en torno a estos temas, como para poder definir esta ruta en la cual queremos ir, ¿no? Porque esto ya es un evento más específico. Luego voy a ir a lo genérico. Si miramos solo eh, este enfoque de producto y mercado, pudiésemos hacernos la siguiente pregunta, ¿no? Cada una de las empresas que hoy día opera tiene un producto, ¿cierto?, que existe, que es urgente poder mirarlo, ¿no? Y ciertos mercados a los cuales está llegando. Mercados o clientes, ¿no? Me refiero regionales o segmentos de mercado. Hace muchos años atrás, no sé si vieron ahí cuando me presenté, me tocó estar a cargo del área de desarrollo de productos en Telefónica, que en ese tiempo era CTC, eh, y a mí me tocaba fundamentalmente el desarrollo de los productos. Estaba a cargo del área de desarrollo de productos, de mí dependían todos los product managers, y mirábamos los mercados y decíamos, bueno, ¿qué productos son los que podemos incorporar? Y buscábamos esos espacios para poder incorporar productos en un mercado que ya teníamos. O sea, ya tenemos estos clientes, ¿qué productos les podemos incorporar? Eso es lo que se llama avanzar, ¿cierto?, en una lógica de penetración de mercados existentes, ¿verdad? Para ir a productos nuevos, acá abajo, ¿verdad? Productos nuevos en términos de lo que es desarrollo de productos. En realidad, ¿cierto? Lo que yo hacía era esto, ¿no? Buscar productos nuevos para mercados existentes. Porque fíjense, una empresa puede decidir, mire, ¿sabe qué? Me voy a quedar con los productos que tengo en los mercados que estoy. Bien, la pregunta es, ¿cómo va a crecer ahí? En una estrategia de penetración de mercado. Chupaya, el mercado ya está saturado. No puedo crecer en ese mercado. Les voy a contar, ¿cierto?, enseguida una experiencia que me tocó, ¿cierto?, trabajar. Una empresa que se dedicaba a producción de harina, un molino, en Chile. El mercado, ¿cierto?, producto existente, harina, mercado existente, Chile, o, bueno, algunas regiones, pero pensemos, ¿cierto?, el país. Y resulta que la producción de harina, en general, está sujeta a, evidentemente, bien, aquí hay sobre todo, todavía menos información, a las decisiones de producción de cada molino. Y había una situación de mercado en la cual la harina propiamente tal tenía, del punto de vista de oferta y demanda, una capacidad, los molinos tienen una capacidad productiva mucho mayor que la demanda. Es decir, la oferta era mucho mayor que la demanda y por lo tanto los márgenes eran pequeños. La pregunta en ese caso es, bueno, ¿de qué manera penetro más mercado? No puedo, si el mercado ya está saturado, ¿no? Lo mismo que ocurrió en su minuto con compañías telefónicas que desarrollaron la telefonía móvil, en el tiempo que yo estaba apareciendo la telefonía móvil recién, pero llegó un minuto en el cual dijeron, bueno, la telefonía móvil la desarrollamos, nuevo producto, pasó a ser un producto que ya tengo en el tiempo, y por lo tanto, si quiero crecer, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me iré del mercado, se acordarán ustedes de aquellos tiempos, ¿no? Del mercado de los ejecutivos al mercado de los profesionales. Probablemente alguno acá se acuerda eh, eh, del comercial aquel de Faundes, ¿no? Donde aparecía Faundes en un ascensor, le sonaba el teléfono celular, estaba lleno de ejecutivos, y lo que estaba tratando de mandar el mensaje, ¿cierto? Y era, bueno, no es solo para los ejecutivos, sino que también para los profesionales, para los técnicos. Eso siguió avanzando y llegó finalmente a los niños. Se acabó el mercado. Se acabó el mercado. Bueno, y si se acaba el mercado, ¿qué es lo que hago? Bueno, por supuesto tengo dos posibilidades. O pensar en productos nuevos o pensar en mercados nuevos. Pero en concreto, cuando ya fui creciendo, se acabó el mercado, ya no puedo hacer más desarrollo de mercado. Y a lo mejor lo que tengo que ir es puramente a pensar en productos nuevos. Entonces, esta lógica lo menciono así en términos de decir, ya pensando en productos y mercados, hay preguntas que tenemos que hacernos.
Esa pregunta es de cómo nos imaginamos la empresa en 3 años más, lleva a preguntarnos, bueno, ¿en qué mercados queremos estar? ¿Con qué productos queremos estar? Y eso es un proceso, ¿ah? Que puede ir, bueno, aquí para cuando mande después las presentaciones, qué es lo que es cada una de estas cosas, ¿no? Eh, Penetrar el mercado, y decíamos recién, es continuar con los mismos servicios eh, que tengo, ¿verdad? En el mismo mercado donde estoy. Entonces tengo que sacarme a alguien para el lado. Y por lo tanto, cuando eso se acaba, tengo que ir a desarrollar productos, lo que yo hacía en Telefónica, es decir, buscar nuevas líneas para poder colocar en esos clientes. eh, y si no, ¿cierto? Ya tengo que ir a diversificarme en términos de cómo coloco esos productos en mercados nuevos, en los cuales no estoy. Y finalmente, ¿cierto? A lo mejor ir a este proceso de desarrollar mercados en términos de eh, mirar tanto productos como mercados en términos de esa mirada estratégica. ¿Qué productos en qué mercados? Y también puede ser, va a ser lo que vamos a mirar ahora, en términos de hacernos la pregunta en qué segmentos de mercado, ¿no? Porque las empresas también tienen, tienen segmentos de mercado y tienen clientes, tienen segmentos de mercado que son atractivos y otros que no son atractivos, y tienen clientes que son atractivos y otros que no son atractivos, definitivamente. Pero eso sin información no se puede manejar, no se puede gestionar, ¿de acuerdo? Entonces, ya insisto, ¿no? En esto de poder mirar la organización que queremos tener, ya la pregunta de productos y mercados es una gran pregunta, es un gran espacio de trabajo y donde requiere eh, definiciones en términos de decir, bueno, voy a explorar un mercado nuevo. Por ejemplo, ¿cierto? Con CCL se está pensando ir a Perú. Bueno, ¿de qué manera se va a ese mercado nuevo con los servicios que ya tiene? O lo que estamos haciendo también, ¿verdad? ¿De qué manera desarrollamos nuevos productos para los mercados que ya tenemos? Hoy día los clientes de CCL, como decía recién, fundamentalmente son de temas tributarios, legales, contables, ¿verdad? Auditoría. Y y la pregunta es, bueno, ¿y esos clientes no tienen que pensar en el desarrollo de su negocio? ¿No tienen que estar pensando cómo incorporan las tecnologías para que sus productos, para que su negocio, disculpen, ¿cierto?, sea más atractivo en términos de poder hoy día defender una rentabilidad que está difícil, ¿no? Porque los costos suben. Eh, Ayer se mostraba un estudio en términos de cómo los próximos 5 o 6 años los costos laborales, en términos reales, no nominales, se van a incrementar en más de un 50% en los próximos años. Bueno, ¿cómo sostengo eso en términos de un negocio que a lo mejor hoy día tiene un margen que es acotado? ¿Ah? Y evidentemente, eh, sin duda, los datos muestran que definitivamente muchas organizaciones que fueron, que todas son afectadas, ¿no? Que al aplicar esto de las variaciones que hay en los sueldos mínimos, cambio de normativa nuevamente, quedaron fuera de mercado. Y eso ocurre, ¿no? Y eso ocurre. Sin lugar a dudas que hay una conexión en términos de lo que hoy día está ocurriendo. Son varias variables, ¿no? Por supuesto, pero hay una conexión en términos de lo que es ese mayor costo laboral con el desempleo que estamos teniendo. Y ese es un elemento que se va a incrementar significativamente. Bueno, ¿de qué manera voy a vivir en ese espacio? Por eso insisto, ¿no? Estas preguntas son importantes y no se pueden resolver aquí en un webinar de 1 hora. Y por lo tanto tiene que quedar para que ustedes hagan el proceso reflexivo. Entonces diríamos así, ¿no? Hay una importancia brutal, decimos nosotros, lo que llamamos el diagnóstico. El diagnóstico es algo fundamental eh, y cada uno de nosotros lo entiende porque cada uno de nosotros no se tiene hijos, nosotros mismos, nuestros padres, de pronto, ¿cierto?, los llevamos o vamos al médico. Y el médico lo que hace es un diagnóstico. Y algo que aparentemente puede parecer que está bien, en realidad no lo está tanto, ¿no? Podemos decir, oye, estoy fantástico, pero si me colocan bajo los rayos X, me encuentran algo, ¿cierto?, dentro de mi cuerpo que parece que no muestra que anda todo bien, pero todavía no está dando señales. Las empresas pasa lo mismo. Se van incubando los problemas que todavía no dan señales. Y cuando los dan, digo, es muy dramático. Creo que no terminé de contar la historia de algunas organizaciones que me ha tocado, particularmente, ¿cierto? Estoy con una ahora que está en proceso de cierre, reorganización judicial. Es decir, cuando estábamos en el año 2022 trabajando en su mirada estratégica, yo hice una pausa y dije, miren, esta empresa lamentablemente parece que tiene un problema muy grave que no vamos a poder resolver de la manera clásica. Hubo que
entrar en un proceso de reorganización para poder intentar parar a la empresa de mirar hacia adelante. La reorganización judicial es un proceso judicial, legal, normativo, que permite que las empresas entren de alguna manera, ¿cierto?, en default, en no pago, bajo ciertas condiciones que le permiten reestructurarse. Pero claro, eso requiere tiempo, requiere mirada, y requiere mucho dolor, ¿no? Si se está dispuesto o no a ir en un camino largo y doloroso, ¿verdad? O simplemente buscar una salida rápida y de cierre. Pero esa gerenta general, ¿verdad? Con una gerente general que conversamos, que empezó a trabajar conmigo el año 2022, me dijo, pucha Mario, lamento tanto que no hubiésemos empezado a hacer este proceso un año antes, porque un año antes la empresa se salvaba y funcionaba. Pero ya habiéndose transformado algo que no se veía y que cuando lo metimos, ¿verdad? Los rayos X mostró un problema complejo, lamentablemente era un poco tarde. Y por supuesto, en ese poco tarde se debe intentar, es igual que una persona, ¿no? Ver, bueno, cómo se extiende con la posibilidad de que realmente sobreviva o cómo se toma una decisión de decir que sea una muerte rápida y menos dolorosa. Esas cosas también pasan, ¿no? Entonces, por supuesto que no queremos que se llegue hasta ahí, pero el mensaje es, ojo, que si no estamos pensando la empresa que queremos tener y el entorno en el cual estamos, esto se hace realmente, podría ser algo realmente dificultoso, ¿no? Y el cómo lo estamos haciendo, me gusta también mirarlo en términos caricaturescos, gráficos, ¿no? Con mucho respeto, ¿verdad? Lo que es acarrear agua y todas esas actividades. Bueno, pero las empresas, las organizaciones, y ahí voy a la caricatura, ¿cierto? Operan muchas veces con sistemas muy poco eficientes donde en el desarrollo de su negocio se le cae la mitad del agua en el camino, ¿no? Y podemos decir, bueno, busquemos más gente y cambiemos las vasijas. Y claro, eso hace una mejora en términos de que, por supuesto, se me cae menos agua, pero en concreto, lo que deberíamos siempre estar pensando en cómo construimos sistemas de cañería para que la empresa funcione propiamente. Por supuesto que esta es una metáfora, ¿no? En términos de decir, bueno, ¿de qué forma lo que hago lo sustento en una manera de trabajar que sea eficiente? Y por favor, no estoy diciendo que cambiemos, ¿cierto?, a las personas por tecnología, pero bueno, cuando eso puede ocurrir, sin lugar a dudas, ¿cierto?, que hay que hacerlo, sobre todo indicando lo que mencionaba recién, ¿no? De qué manera van a crecer, se van a incrementar los costos laborales en los próximos años, de qué manera voy a subsistir. Entonces, tiene que haber un proceso de análisis y de valor agregado. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de eficiencia productiva, también un poquito a lo mejor de caricatura, ¿no? Las organizaciones siempre se han visto de una manera bien clásica, ¿no? Que es ingresos y costos. Y los ingresos y costos me llevan, ¿verdad?, a identificar en concreto cuál es esa utilidad que estoy teniendo. Pero fíjese que acá hay un elemento que las empresas tienden a confundir. Yo lo digo de esta manera, tienden a confundir el costo necesario para hacer o generar un producto o servicio con lo que es la ineficiencia. Y entonces cuando no se entiende bien este proceso, ¿qué empiezan a hacer las empresas? Empiezan a generar aprietes en costos que finalmente generan daño en la organización. Voy a colocar algunos ejemplos que pueden sonar bien ridículos, pero la verdad es que son absolutamente reales. El año 2008 me tocó trabajar con una empresa salmonera importante que tenía un costo de producción más o menos un 3,5 sobre los que tenía la industria similar, ¿cierto? Esta era una de las tres más grandes en aquellos tiempos. Y la pregunta fue, bueno, ¿de qué manera buscamos eficiencia? El problema tenía que ver con la pigmentación, la dieta que se le daba, ¿cierto?, a los salmoncitos chicos, ¿cómo se llaman? Juveniles, parece, no recuerdo. Y luego, en el desposte, se generaba, ¿cierto?, un demasiado color de color pigmentado rojo, ¿no? Y generaba un problemita en el desposte. Bueno, eso es entender lo que está pasando, ¿no? Mirar los procesos. Sin embargo, siempre cuento esta historia de que cuando empezamos a buscar las alternativas, uno de los ejecutivos propuso, dado que ellos eran intensivos en mano de obra y les daban al inicio o al término a la mitad, disculpen, del turno, a los operarios les daban un vaso de leche con un pan con queso. Y una de las propuestas para buscar eficiencia era sacarle el queso al sándwich.
Y la pregunta es, bueno, eso es insignificante, pero nos encontramos, estamos llenos de organizaciones que están sacándole el queso al sándwich. O, otro ejemplo, una empresa en la cual yo era socio, donde el gerente de finanzas no se le ocurrió nada mejor que ahorrar 5.000 pesos en par de bototos, claro, miles o 1.000 bototos, supongamos, ¿verdad? En el año son 5 millones de pesos, pero resulta que eso le dañaba los pies a los operarios. Entonces, son ahorros mal entendidos porque no se entiende el negocio. Otras, esta se la robé este fin de semana recién, ¿no? A una alumna que me contaba qué es lo que pasaba en su empresa, cómo estaban eliminando el beneficio del café por ahorrar unos pocos pesos. Pero en rigor eso es una raya en el agua. Las organizaciones cuando están apuntando a este tipo de soluciones, están apuntando, ¿no?, a ahorrar a este nivel, es que no están entendiendo su negocio y no están realmente pensando en su desarrollo. Porque estas soluciones, que en algunos casos pueden ser necesarias, son bastante absurdas en términos de poder mirar realmente qué es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Lo voy a colocar aquí en caricatura, ¿no? Es que, por lo general, al no tener la mirada global, sistémica, el entendimiento, son incapaces de darse cuenta cómo se les escapa no las gotitas de agua, sino que los chorros de agua en una organización. Voy a dar ejemplo. Oye, clima laboral. El clima laboral es un espacio de desperdicio brutal. Cuando una organización no se ha preocupado de mantener un buen clima laboral, tiene pérdida, pero por todos lados, porque la gente no le entrega ese potencial para trabajar y por lo tanto, ¿cierto?, tiene una pérdida de potencial por el tema del clima laboral. Coordinación interna, luchas internas entre las áreas de operación y las áreas de mantenimiento, entre el área comercial, ¿verdad?, y el área de operaciones, y así donde en definitiva, ¿cierto? No se trabaja coordinadamente para el logro de un objetivo. Y eso trae insatisfacción de clientes. Una serie de cosas que no se ven, ¿no? Yo le digo a mis colegas que trabajan en todos los temas contables, eso no se ve. ¿Dónde está la contabilidad de aquellos clientes que no te compraron? No están, no están. ¿Dónde está en la contabilidad la descoordinación? ¿Dónde está en la contabilidad las licencias médicas que tengo como organización? Son elementos que en definitiva son realmente esos chorros de agua que finalmente, como no sabemos cómo resolverlos, lo que intentamos finalmente es ahorrarnos esa gotita de agua, los fototos, el queso, el sándwich, el beneficio del café en las organizaciones, ¿no? Y eso, por supuesto, es muy dramático porque, insisto, cuando una organización está en eso, es porque no está siendo capaz de identificar dónde están realmente esos grandes espacios de mejora, tanto en costos como en ingresos. Y yo digo esto, ¿no? Digo, en realidad hay que tener cuidado porque los costos, cuando lo miramos de manera eficiente, son los costos que necesitamos para producir. Es decir, en esa operación que les estaba mencionando yo, que yo era socio, necesitábamos buenos bototos para la operación que hacen esos operarios en terreno. Es parte del costo del negocio. No es una ineficiencia. La ineficiencia, insisto, es la descoordinación. Los problemas logísticos, esas son ineficiencias. La insatisfacción de los clientes, el clima laboral, las licencias médicas, esas son ineficiencias. Los problemas de liderazgo, esas son ineficiencias que si no las resuelvo, entonces terminan siendo un grave problema para la organización. Bien, entonces, bueno, claro, son las pérdidas. Ahora, cuando hablamos de estrategia, lo miramos un poco así, ¿no? Esto lo voy a mirar muy rápidamente porque lo voy a mostrar enseguida. El proceso, ¿cierto?, que voy a mostrar debería partir de acá, de poder definir en una organización, si miramos en tiempo y valor, dónde estamos hoy detenidos. ¿Cuál es ese valor que hoy día tenemos, ¿verdad?, en términos económicos, que viene del stock de recursos y capacidad de lo que hacemos? Y pudiésemos decirlo así, ¿no? Productos y servicios que hoy día ofrecemos, para poder definir cómo nos imaginamos en el futuro, ¿no? Decíamos 3 años más. Bueno, me imagino ahí, en ese punto B. Ese punto B es lo que queremos ser. Y eso, en definitiva, ¿cierto?, va a definir, como mostraba recién, nuestros servicios, nuestro mercado, cómo queremos que nos vean. Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí? Pues tenemos rutas distintas, y esto me voy a acelerar un poquito porque lo voy a mostrar un poquito más de detalle enseguida, que nos debería llevar luego de poder establecer cómo llego hasta allá, elegir un camino. Elegir un camino que luego tengo que ser capaz de identificar a partir de objetivos que voy a plantear y que luego voy a monitorear. Hoy día está súper de moda en las empresas
este tema, ¿verdad?, de los indicadores. Claro, porque se instaló esto de que lo que no se mide no se puede mejorar, no se puede controlar. Y es una situación nefasta, ¿no? En términos de que las organizaciones se han llenado de indicadores que no les sirven de mucho y han olvidado realmente el concepto de KPI. De hecho, se confunde, ¿no? El concepto de KPI con el concepto de indicador. No es lo mismo. Las empresas llaman KPI a cualquier cosa, a cualquier indicador lo llaman KPI, cuando en rigor no lo es. Y claro, el KPI efectivamente es ese indicador clave, ¿no? Key Performance Indicator, indicador clave de desempeño. ¿Cuál es el desempeño que quiero medir? Siempre damos este ejemplo. Si tuviéramos una empresa de cobranza, y tenemos 20 personas en cobranza, un indicador sería el número de llamadas. Oye, ¿sabes qué? Vamos a medir el número de llamadas porque sabemos que es importante para el resultado, pero eso no es un KPI. El KPI es el porcentaje eh, de la cartera que le asigno a cada cobrador que finalmente cobra. Eso es el desempeño que espero. Espero un desempeño asociado a que logre aquello que para mí es relevante. Ese es un KPI. No es un KPI el número de reuniones, las capacitaciones, y las empresas llaman a todo KPI. Bueno, ese es un elemento puntual nada más. Pero bueno, pero se han llenado de indicadores que al final lo que hace es generar estrés, generar conflicto, generar pérdida de valor al final para las compañías, porque tampoco, ¿cierto?, lo hacen apropiadamente. Entonces, ese es un proceso que es lo que voy a mirar en los próximos 10 minutos. ¿De acuerdo? Bueno, sin dejar de pasar, ¿verdad? En términos de que las organizaciones, pudiésemos decirlo así, ¿no? Siempre se puede cruzar el desempeño que están teniendo versus el desempeño potencial. Es decir, dónde están, pues bueno, donde estamos hoy día, este es el desempeño que hoy día tenemos, pero tenemos un potencial enorme. Ese es un poquito el proceso que voy a intentar recorrer, ¿no? En términos de preguntarnos qué necesitamos decidir, qué necesitamos medir, qué datos necesitamos, ¿no? Entonces, parto de acá. ¿Qué empresa quiere ser? Para definir qué empresa quiere ser, tenemos que definir dónde estamos parados, ¿no? Sí, bueno, ¿sabes que yo quiero correr la maratón? Bueno, mirémonos primero un chequeo médico, veamos cómo andamos, ¿no? Si somos el punto A que mostraba la imagen recién, tengo que mirarme hacia adentro, tengo que mirar el entorno competitivo, ¿cierto? Industrial, ¿cierto? En el cual estoy. Y tengo que mirar también qué es lo que está ocurriendo con esto que mencionaba recién de las variables de contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la normativa? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con las preferencias de los clientes? Hay todo un elemento, ¿cierto?, asociado ahí, que una vez que lo miro, digo, bueno, ¿sabes qué? Tal vez no es qué empresa quiero ser, tal vez es qué empresa puedo ser, que también, ¿cierto?, es una pregunta válida, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me gustaría ser la empresa que sueño, pero por ahora puedo esto. Bueno, habrá que recorrer el camino de forma tal de poder poner ese alfiler en el punto B, ¿verdad? Ese alfiler en el punto B es fundamental. Hacia allá quiero ir. Y se establece, déjeme decirlo así, todo ese futuro deseado. ¿Cuál es ese futuro deseado? Dicho eso, definido ese futuro deseado, viene la pregunta siguiente. ¿Cuáles son las rutas que me llevan hasta ahí? Y como voy a limpiar un poquito la imagen, ¿no? Decíamos, bueno, puedo tener distintas rutas para llegar desde donde estoy a donde quiero ir. Ahora, ese es un ejercicio clave, ¿no? El definir el punto B cuando una organización tiene más de un dueño es un ejercicio que es importante poder declararlo y decir, bueno, concordamos, para allá vamos. Posteriormente, explorar los caminos es ese sinceramiento, digámoslo así, entre, en términos de cómo puedo realmente recorrer ese camino, desde donde estoy hacia donde quiero ir, qué me falta, qué recursos tengo para poder hacerlo apropiadamente. Supongamos que luego de eso, bueno, defino una ruta, que ya es un proceso nuevamente de toma de decisiones relevante. Defino una ruta. Esa ruta, esa ruta, voy a volver a limpiar la imagen, esa ruta, una vez que la he definido, perdón, tengo que ser capaz de definir objetivos asociados a esa ruta. ¿Cuáles son esos objetivos? Eso es lo que hoy día se trabaja mucho en lo que se denomina un mapa de objetivos estratégicos. Fíjense que todavía no aparecen los indicadores, los famosos indicadores que las organizaciones, digo, están llenas, saturadas y que en definitiva le están haciendo más un mal que un bien, ¿no? Y están perdiendo mucha energía las organizaciones, ¿verdad?, por irse por ese camino, bueno, porque se puso de moda. Entonces, se definen objetivos que se estructuran en un mapa de objetivos estratégicos desde las distintas miradas, perspectivas. Esto se trabaja en una organización
básicamente con los equipos directivos, pero también se pueden incorporar equipos ejecutivos, las áreas, ¿cierto?, más operativas de la organización son fundamentales para poder identificar estas rutas. Y una vez que defino esos objetivos, recién se empieza a identificar la información clave para la toma de decisiones. Ok, dado que voy a recorrer este camino, ¿qué información clave es la que necesito? Es como que fuéramos el piloto de un avión y el piloto del avión nos diría, mire, ¿sabe qué? Necesito tener la altitud, necesito tener la cantidad de combustible y la velocidad a la cual voy. Supongamos esos tres elementos. Pero también me interesan variables de contexto. Me interesa saber cómo está el clima, me interesa saber, ¿verdad?, si va a haber turbulencia. Bueno, esos son los elementos que tengo que tener como instrumentos para poder, en definitiva, ¿cierto?, tomar mis decisiones. ¿Cuál es la ruta que voy a seguir? Si me voy a desviar o no me voy a desviar. Dicho eso, recién viene, ¿cierto?, esto que mencionábamos recién, la definición de indicadores y compensaciones. Siempre decimos, bueno, ¿de qué manera voy a compensar? Si es que voy a compensar, para, fíjense, ir luego de eso, luego de las compensaciones, decir, bueno, ¿cómo se va a monitorear? Entonces voy a monitorear y para eso necesito datos. Y ahí aparece esto que hoy día también, ¿cierto?, se ha instalado en las empresas, que son los famosos dashboards. Estamos llenos, ¿cierto?, de empresas que pasaron de planillas Excel a usar un Power BI, ¿verdad?, para poder tener reportería, pero tener una reportería que tampoco le entrega la información que realmente necesita, porque es como el piloto lleno de instrumentos, bueno, está lleno de instrumentos, pero él sabe que mirar mucho más de los que realmente le sirven para tomar decisiones. Entonces, y cuando llegamos ahí, claro, las organizaciones en concreto eh, deben tener clarito qué es lo que quieren decidir para ir a buscar la información en su organización, los datos, y ahí viene toda una lógica, ¿cierto?, de análisis de datos, prospectiva, análisis de datos, ¿verdad?, gobernanza de datos para poder construir los indicadores que luego me permiten tener a la vista lo que a mí me sirve para saber qué clientes son los rentables, con qué clientes quiero seguir, cuáles son los mercados a los cuales quiero ir, cuáles son los productos en los cuales soy más rentable, cuáles son mis trabajadores más eficientes. Toda información que las empresas tienen, pero no está sistematizada. ¿Qué es lo que sí tienen? Un montón de indicadores. Indicadores sueltos que no se estructuran apropiadamente para poder llegar a ese resultado que finalmente estamos buscando. Un par de ejemplos, ¿no? Lo que les mostraba recién, no les mostraba, les decía, un molino que luego de preguntarnos hacia dónde queremos ir y darnos cuenta que el mercado no iba por ahí, se transformó en una empresa exitosa de producción de alimentos para mascotas. Extraordinario, ¿no? Cómo finalmente de producir harina va a un producto de mucho más valor agregado, haciéndose la pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer con estos fierros? ¿No? Un ejemplo. Otro ejemplo, una empresa de servicio cuyo dueño planteó el requerimiento, ¿cierto?, de poder buscar cómo duplicar el valor de la compañía, valor inicial, $12 millones, valor final, 3 años, $46 millones. La empresa se vendió, ¿eh? Se vendió. El molino sigue funcionando. Y luego de haber trabajado yo con ellos hasta el año 2008, al 2010 más o menos, este año empezó a trabajar de nuevo conmigo para poder ver, bueno, cómo desarrollamos en realidad su marca, ¿no? Porque ahí se quedó un poquito dormida, pero bien, pues, atractivo. Otro ejemplo, del punto de vista de una empresa productiva, de producir 105.000 unidades con la misma, siempre digo, con la misma gente, los mismos procesos, la misma tecnología, pasó a producir 280.000 unidades. ¿Cómo se incrementa esa productividad? Y por supuesto, ¿cierto? Eso tiene técnicas, tiene mirada, pero son cambios radicales, muy importantes. Hay otros, por supuesto, ejemplos que tengo de cambios que no son tan llamativos, pero son importantes. Y por último, el ejemplo el caso de una universidad en cuya facultad me tocó, ¿cierto?, también asesorar, que tenía un excedente operativo, no utilidad, de 1.300 millones. Acá se me perdió el número, ¿verdad? Porque a pasar a 8.500 millones de resultado operacional. Dicho de esta manera, con la misma regla, ¿no? Con la misma termómetro, ¿no?, o forma de medir. Entonces, son ejemplos que, digo yo, son tremendamente significativos. ¿Y qué estuvo detrás? El pensar qué organización queremos ser como primer paso para luego ir dando los pasos en términos de ese proceso constructivo, ¿no? Porque una empresa, y está muy bien, no se va a desarrollar. Es importante para el desarrollo que resuelva sus problemas urgentes.
¿verdad? Todo el tema de cumplimiento, como hemos dicho. Es importante que cumpla con lo laboral, todos los aspectos legales, lo tributario, lo contable. Pero eso no desarrolla el negocio. El negocio se desarrolla así. Eso es una base sólida que está bien fundamentada para poder pensar en adelante el negocio. Entonces, vuelvo a la pregunta y terminando ya. ¿Cómo imaginas tu empresa en 3 o 5 años? Y acá coloco esto como imagen para terminar, ¿no? Porque en definitiva, hoy día esa organización que puede tener una pequeña fisura, no les quepa duda que si no se identifica, porque puede estar oculta, se va a transformar en una gran grieta en el tiempo si no la atiendo oportunamente o si me hago un poco el leso, ¿cierto? Con el problema. Bueno, muchísimas gracias. Eh, ahí aparece, ¿cierto?, mi correo para que quieran, puedan tomar nota y me escriban y yo les mando con mucho gusto la presentación. Eh, y bueno, no sé, Fran, si está por ahí. Sí, Fran, acá Fran, estoy. Estoy ok. mandando unas preguntas que me llegaron por interno, ¿Me la está mandando a mí? por el chat. Ah, ya. Eh, y me podrás leer alguna? ¿Son, Dale, son escritas o se puede abrir el micrófono? ¿No? te las leo. ¿Cuánto Ok. tarda este proceso? Debemos mirar a 3 años, no es mucho tiempo. Bueno, el tema de la estrategia, claro, ha sido cuestionado porque decimos, los cambios son tan rápidos que finalmente los procesos deberían ser más cortos. Hasta el año pasado, con otro colega, llevábamos la planificación estratégica de la Policía de Investigaciones y esa es una planificación que en general la estamos mirando a un periodo largo, 6 años. Claro, es una institución pública. En el caso de las empresas privadas, mirar 3 años creo que es razonable, evidentemente con espacios en los cuales anualmente se va viendo el avance, ¿no? Por lo tanto, eso de 3 años, sí, no, es flexible. Hay que entender el negocio, ver la dinámica de la industria, como para poder establecer cuánto tiempo miramos adelante, pero claramente no se puede dejar de hacer una reflexión anual, tal vez semestral, pero hay otro elemento importante, que cuando contamos con buenos datos podemos ir monitoreando y anticipando de una manera importante. Tomamos una acción, vemos su resultado. Tomamos una acción, vemos su resultado. La otra que dicen es, yo hice un proceso como este y no funcionó. ¿Qué pudo haber pasado? Eh, la teoría dice que el 90% de las planificaciones estratégicas fracasan. ¿Y por qué fracasan? Fracasan por 4 motivos fundamentales. Uno es porque, bueno, en realidad tal vez son más, pero no quiero casarme con un número, pero son varios. Uno es que la estrategia tiene que ser un elemento que se desarrolla asociado a la cultura de una organización. Entonces, una organización no permite soluciones que otras sí permiten culturalmente. Entonces, hay un tema de cultura que hay que mirar. Esto no es un ejercicio mecánico, es un ejercicio reflexivo específico de cada organización. Luego, la manera como teniendo en consideración cómo se construye el proceso y cómo se comunica. La comunicación aquí es brutal, ¿no? Porque la gente tiene que saber eh, cómo contribuye con su trabajo. Si eso es como una cosa, es como el ABC, ¿cierto? Lo que es la gestión. La gente tiene que saber para qué va a su trabajo todos los días. No va a ganar una renta, claro, tiene una compensación que es una renta. Va a contribuir al desarrollo de un negocio. Ese es un elemento que es fundamental y cuando eso no ocurre, también se fracasa. Y sobre todo cuando los ejecutivos no comprenden esa estrategia y toman decisiones que van en contra de la estrategia. Me ha tocado ver muchas veces ejecutivos que dicen, no, si yo entiendo perfectamente la estrategia, pero a la hora que vamos a ver cuáles son sus decisiones, las decisiones que toman van en contra de la estrategia. Ahí menciono 3 motivos, Fran. Súper. Y Rubén pregunta, ¿alguna experiencia contraria en cuanto a crecimiento de una empresa? Como por ejemplo, que la empresa pase a vender la mitad de lo que vendía por temas de mercado. Sí, esos casos también existen. Fíjate, por ejemplo, Rubén, que en el caso del Molino iba en esa dirección, pero quedaba capacidad instalada de alguna manera, ¿cierto?, productiva. Entonces, la pregunta fue, decir, bueno, ¿de qué manera a lo mejor
fíjate así, ¿no? Segmentamos y nos quedamos con aquellos segmentos de mercado que son los más atractivos, los más rentables. Nos enfocamos en ese espacio, abandonamos otros espacios, pero con esa capacidad productiva nos podemos dar el tiempo un poquito, ¿cierto?, de pensar en cómo la recolocamos. ¿Ah? Y eso es un elemento que también puede ocurrir. Si una empresa está en un segmento que viene estrechándose desde el punto de vista de la demanda, es algo, Rubén, que deberíamos haber anticipado. Es decir, bueno, esto va a ir en esta dirección. Y por lo tanto esperamos que en el próximo año, los próximos años, se vaya reduciendo el consumo. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿cómo podría pensar entonces ahora en desarrollar productos nuevos? Porque asumamos que el mercado se acabó en torno a ese producto, se va a ir extinguiendo. Tengo que empezar a pensar entonces en de qué manera desarrollo nuevos productos, dadas mis capacidades, para poder llegar a mercados, esos mismos o nuevos mercados. Pero eso es un tema que evidentemente, ¿cierto? Se debe anticipar. Una mirada estratégica de vigilancia estratégica no debería llevar a eso, porque deberíamos ser capaces de anticiparlo. Ahora, si está ocurriendo, también tiene solución en base a lo que estoy planteando, ¿no? En hacernos las preguntas, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál va a ser la tendencia que va a seguir hacia adelante? Porque hoy día a lo mejor podemos estar en un 50%, pero el próximo año en un 25%. Tenemos que rápidamente actuar para poder destinar esos recursos, capacidades, a desarrollar generalmente nuevos productos. ¿Qué fue lo que ocurrió, como digo, cierto, en el molino? ¿De qué manera desarrollamos al lado un producto que antes no estábamos? Súper. José también pregunta, ¿cómo se puede asegurar que la estrategia definida no quede solo en el papel, sino que realmente se traduzca en acciones medibles y resultados sostenibles en la organización? Ese es un buen punto, José, y claro, tiene que ver con cómo se baja la estrategia. La metodología que se usa para eso técnicamente es lo que llamamos el cascadeo. Es decir, definida la estrategia, tenemos que ser capaces de conectarla con la operación. Fíjense ahí que hay un elemento muy importante, una disciplina que se llama control de gestión, que es fundamental en esto y que se malentiende, ¿no? Porque se tiende a pensar que el control de gestión es un control financiero y eso no es así. El control de gestión es el vínculo entre la estrategia y la operación. Es el puente. Porque la estrategia, claro, déjame decirlo de esta manera, queda en el edificio corporativo, queda, ¿verdad?, en la alta gerencia y no baja la operación. Entonces, tenemos que ser capaces de bajar la estrategia a la operación y para eso también existen metodologías como los tableros de comando, ¿verdad?, que son de alguna forma asignar esos desempeños a las áreas específicas, definiendo a su vez mecanismos de medición que realmente vayan a medir el desempeño, si realmente colocar KPIs y no indicadores que no sirven de nada. ¿Ah? Unos poquitos KPIs que realmente, ¿cierto?, puedan ayudarnos y luego con eso, con data, ser capaces de monitorear ese desempeño. Esas preguntas hay hasta ahora. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna u otra pregunta. Tal vez podemos abrir los micrófonos, Fran. ¿Puedes o no? Sí, Sí, no sé si, estoy abriéndolos. bien, habiendo ya terminado, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario viva voz. Si no, damos por terminado y quienes quieran me pueden escribir, ¿verdad? Y les podemos enviar la presentación. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, José, por estar acá. Bien, pues, que tengan un lindo día y Bueno, bonito resto de semana. Igualmente ustedes. Buen Chao, día. muchas chao. gracias, Mario. Muchas Chao. Chao, gracias, chao. Chao. Francisca. Chao, gracias.